Muy buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, ya estamos en la antesala de terminar estas jornadas académicas de gran entusiasmo y provecho que nos organizó el doctor Samuel Ortiz. Estamos con la última mesa, no sin ello también la relevancia que tiene para el Foro Nacional y del Balance del TECMEC. Vamos a tocar en esta última mesa lo que tiene que ver con, perdón, la mesa que tiene que ver con la incorporación de las pequeñas y medianas empresas. Consideramos que es un reto muy fuerte para el país integrarse de manera competitiva y con las condiciones idóneas. Y para ello, pues tenemos en esta mesa tres ponentes y vamos a comenzar en el orden que ellos nos dieron, ¿no? Tenemos dos ponentes de manera presencial y la maestra Zuri que sería en manera virtual. Entonces, sin más, yo creo que para no tener contratiempos, comenzamos con la ponencia del maestro Oscar León Islas con el título Capítulo 25 del TECMEC, resultados de implementación a 3 años de su entrada en vigor. La reseña curricular del maestro Oscar León Islas es estudiante del séptimo semestre del doctorado en economía del posgrado de la UNAM, maestro en finanzas por el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, profesor de asignatura de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM, con 28 años de antigüedad. Sus líneas de investigación son comercio exterior, política comercial, integración de negocios, inversión extranjera y agencias de promoción. Entonces, para los tres ponentes, una nota aclaratoria, les vamos a dar 20 minutos y a los 5 minutos les vamos a hacer un señalamiento. Y en el caso de la compañera en línea, le vamos a interrumpir vía micrófono. Entonces, le damos la palabra al doctor Oscar León Isla. Adelante. Muchas gracias. Me voy a permitir dar la presentación de pie. Al igual que Samuel, creo que los vicios de la docencia nos jalan. Como es de bien nacidos, empiezo por los agradecimientos al comité, a Samuel, con quien siempre hay complejidades académicas que espero sigan adelante en los mismos términos. Pues bueno, hemos estado escuchando mucho de nearshoring, hemos estado escuchando mucho de una particularidad del comercio, que si bien ha sido muy dinámica y muy importante, explica el 50% del comercio. Yo les voy a hablar de la otra parte, el comercio tradicional, ahí donde están justamente nuestras pymes, ¿ok? Ahí también hay muchísimo que hacer, sobre todo en materia de inclusión, y ese es el punto, inclusión. Es el capítulo 25 de los 34 actuales del TEMEC, 10 son nuevos, en particular el 25. El Telecan no contempló nada en este sentido. Por favor, la que sigue. El capítulo 25 tiene estos apartados. Me voy a concentrar en los dos que están marcados en verde por el espacio de tiempo limitado que tenemos, esperando que en el capítulo escrito haya detalles de los demás. Empezando con la que sigue, por favor, con el artículo 25.2 relativo a cooperación para incrementar oportunidades de comercio e inversión. Básicamente son 4 incisos bien importantes relativos a cómo se generan vínculos de cooperación para estimular la creación de oferta exportable, es decir, empresas que vayan transitando hacia eventualmente comportarse como exportadores. Hay muchísimo que hacer y hablar en este tema. Intercambio de investigaciones, intercambio de información, esa es la tónica y el espíritu de este capítulo. En la parte del inciso B, atender a grupos subrepresentados. Y aquí empieza el asunto de la inclusión. Para quienes están haciendo estudios de tesis, investigaciones, el tema de género está muy de la mano de estos temas de empresas, emprendimientos lideradas por mujeres. También pueblos indígenas, artesanos, minorías, emprendimientos, pymes agrícolas y rurales son sectores que tradicionalmente no han sido los beneficiados del comercio desde el Telecan. El Telecan
ha generado auge en las exportaciones, pero para grandes empresas transnacionales con presencia en México y algunas nacionales, pero también grandes. ¿Y dónde están las otras? Que evidentemente hay que atender porque, como vamos a ver, generan gran cantidad de empleo en el país. La que sigue, por favor. Un tema por ahí también importante que me salté es la generación de plataformas web. La promoción de exportaciones, que es un tema que voy a tocar en la presentación, no se explica en este siglo XXI sin las tecnologías de la información y comunicación, sin la ciencia de datos, sin plataformas. Hemos de volver a eso. El 25.3 justamente habla del compromiso que tienen las partes, los tres países, de generar sitios con toda la información, el texto, resúmenes del tratado, información diseñada y ad hoc para pymes, y en general todas las regulaciones. Adelante les voy a explicar en qué portal pueden encontrar las ligas para todo esto. Si se dan cuenta, la que sigue por favor, si dan cuenta, voy a ir con el acelerador a pie porque como saben 20 minutos, cuando uno quiere decir tanto no alcanzan. El tema es información. Eso es lo formal que trae el capítulo 25. Estoy trabajando mi proyecto de doctorado y parte de lo que presento acá son resultados de la investigación y justamente quiero comenzar con la teoría. De lo que se trata, en términos generales, TEMEC o no TEMEC o cualquier acuerdo, es de la empresa que quiere exportar. ¿Cómo le ayudamos para que lo logre? No es fácil. Acá se venden expectativas, creo, sobredimensionadas. También hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Okay? Vamos a hablar en particular hoy de barreras a la exportación, inhibidores también se les llama, y también de un componente bien importante que es el ecosistema de promoción. La que sigue, por favor. No es nuevo, una antes, por favor. Ah, no, perdón, sí, la que sigue, ahí. Hay una relación de causalidad entre tamaño y vínculos con el comercio internacional. A mayor tamaño, más facilidad para enterarse de las oportunidades, tener staff de comercio, acercarse a programas y al revés. En la medida que ese es más pequeño como tamaño de empresa, no se tiene acceso a toda esta información. Y eso explica en parte que un reducido número de empresas, no solo en México, sino en el mundo, contribuyan muy poco con las exportaciones, ¿ok? Ahí hay autores que he estado revisando en mi tesis de investigación que están tratando desde hace un buen rato estas temáticas. La que sigue, por favor. Les decía, a nivel multilateral, esta preocupación es global. Hay un estudio seminal de la OCDE de 2009 que nos habla así de las principales barreras que encuentran las pequeñas empresas que intentan exportar y nos cita en particular el tema del financiamiento. Estamos de la fase de consolidación y sobrevivencia de un negocio para que logre luego transitar eventualmente a las exportaciones, pero en su día a día el financiamiento, capital de trabajo incluso, es su principal problemática. En segundo lugar, identificar mercados potenciales y clientes. Ahí va a empezar el asunto de la información, ahí va a ir introduciéndose el tema de la inteligencia comercial, un área en la cual también me he especializado profesionalmente y que en mi tesis de doctorado trato. El tema de contactos con clientes potenciales y eventualmente para algunos segmentos de actividad generar proveeduría. Exportaciones indirectas a partir de la proveeduría de componentes, partes o insumos, en esta lógica sí que se ha hablado en el seminario de abastecer a transnacionales en lógicas de cadenas de valor. La que sigue, por favor. Otro estudio importante es el informe de 2016 de la Organización Mundial de Comercio, específicamente tratado para pymes. Ahí se vuelve a hablar de la principal barrera que es el acceso a información para detectar mercados, clientes potenciales, conocimiento de las plazas, canales de distribución, precios, logística. Todos esos son los temas que están detrás de lo que llamamos información a grandes rasgos. La que sigue, por favor. El otro gran tema. El comercio no se da por generación espontánea, se requieren ecosistemas que lo articulen y que lo apoyen. Hablamos de las agencias de promoción de exportaciones que la mayoría de los países tienen, incluso países desarrollados. Fue muy triste escuchar al inicio del sexenio, le voy a decir a nuestro presidente diciendo, ¿a poco conocen que Alemania tenga un pro-Alemania o que X país tenga pro-Suecia? Pues sí, señor presidente, lo tienen y es bien importante, ¿ok? Eso llevó eventualmente a la desaparición de ProMéxico, ahorita les hablo qué lo sustituyó. Adelante, por favor. Lo primero que quiero distinguir, que también es importante a nivel conceptual,
distinguir, una cosa es facilitación y fomento y otra cosa es propiamente promoción. He escuchado en el seminario que se confunden los términos. Mucho del análisis pasa por entender las categorías de las que vamos a hablar. Adelante, por favor. Dale otro clic, por favor. Ok, en la parte de facilitación y fomento estaríamos hablando de todos los elementos fiscales y administrativos, de los subsidios, subvenciones que nos platicaba Maricruz en la mesa de hace rato, en particular el IMEX, la devolución de impuestos, la ventanilla única de comercio exterior. Eso es fomento, ¿ok? No es promoción, aunque luego se confunde. Así como elementos de certificación de calidad, cumplir lo que Senacica, COFEPRIS, los estándares fito y zoosanitarios establecen, también es un gran tema, las certificaciones, los temas financieros, que como se mencionó, es uno de los principales inhibidores por los cuales una empresa no exporta, y ahí está el rol de Bancomext. Ya Maricruz nos aclaró que su actividad no tiene que ver con subsidios, o sea, no estamos haciendo prácticas desleales al contar con instituciones como esta, y el tema de competitividad que se mantiene con los programas sectoriales. Esos chicos, chicas, es facilitación o fomento. De lo que hablamos en el otro lado es propiamente de la promoción. Ahí estaba hasta 2020, más o menos, ProMéxico, que fue sustituido por la Unidad de Inteligencia Económica Global. De una institución grande se pasó a una unidad dentro de una dependencia, es decir, hubo una degradación. Escuché en la mesa de políticas públicas y algo que decía José Ignacio Cortés, el colega de Ciencias Políticas, bien importante. Puedes en el discurso y en la narrativa hablar de la importancia de algo, pero gobernar es priorizar y priorizar es presupuestar. Y si en el presupuesto no hay apoyos, pues lo demás es discurso. Tristemente, el presupuesto para estos ámbitos ha ido descendiendo año con año. Si bien subsiste la Unidad de Inteligencia Económica Global, que recoge mucho lo que hacíamos en ProMéxico, tiene recursos limitados. Lo que hacen los compañeros es de mucho valor porque están trabajando con recursos escasos. Además, tenemos en el ámbito privado, como se dice en la física, todo espacio, todo vacío tiende a ser ocupado. El repliegue del sector público en estas tareas o la disminución de su tamaño ha ido siendo ocupado por el ecosistema del sector privado. Los secretarios de Desarrollo Económico de los distintos estados de la Federación tienen áreas de promoción que están siendo bien importantes. Centro Nuevo León ya nos habló, el COMSE también ha sido bien importante, en particular el trabajo de COMSE San Luis Potosí en labores de capacitación y asistencia gratuita, vale mucho la pena. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la ANIER, son instancias que desde la IP están llenando esos vacíos y complementando el esquema de promoción comercial. También entra aquí el tema del Premio Nacional a la Exportación, los temas de capacitación que llevan a cabo los SEDECOS, el COMSE también, y antes existía el INADEM. Ese fue otro organismo desaparecido, sustituido por la… ¿Le das un clic, por favor? Por la Unidad de Desarrollo Productivo, otra subunidad dentro de Secretaría de Economía. Hubo excesos, creo que hay que reconocerlo, tanto en ProMéxico como en el INADEM, pero las labores sustantivas deben recuperarse. Ojalá no juguemos el juego de la rayuela, que un especialista argentino, Volpe, Martín Cus, dice que cada sexenio se reinventan instituciones y damos pasos hacia atrás y volvemos a inventar cosas. Eso está pasando en la promoción. Y finalmente, el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, con esta idea de tener en un solo portal toda la información de comercio, lo está haciendo bastante bien en temas de información. La que sigue, por favor. Dicho esto, entonces, hablemos de las agencias de promoción de exportaciones. Y aquí también hay que distinguir dos ámbitos. Uno, el de la preparación. Si vemos el eje horizontal, estaríamos hablando del nivel de internacionalización de la firma, que de acuerdo a modelos teóricos, el de Suecia, de la Universidad de Uppsala, de Verde Sorpol y otros como el de Vilke y Tesar, nos dicen que la exportación es una serie de etapas, aproximaciones sucesivas donde se va acumulando experiencia, generando recursos para pasar de intenciones hacia hechos. De modo tal que se empieza como un proveedor del mercado nacional, se tiene intención de exportar y eventualmente esa transición hacia exportador, hasta ahí se llama desarrollo de oferta exportable, crear las capacidades para que una empresa tenga un producto con demanda potencial, luego que sea una empresa con capacidad productiva suficiente y además con solvencia financiera, porque hay que comprometer recursos para esto. Todo eso se llama desarrollo de oferta exportable. En la última milla,
viene lo relativo a lanzarla a la exportación. Y ahí ya hablamos propiamente de promoción de exportaciones. Antes, desarrollo de oferta exportable, ¿ok? Y como se dan cuenta, hay distintos niveles o etapas en el proceso de exportación. La primera parte es en el país, desarrollo de oferta exportable, más allá de nuestras fronteras, en el mercado, en el país de destino, y ahí el tema de la selección de mercados de exportación es una variable importantísima, hay distintas metodologías para identificar eso, que es parte de lo que hago de investigación de doctorado, son lo que se llaman medidas más allá de nuestra frontera. Entonces, estos elementos creo que son bien importantes, sobre todo porque este foro tiene como origen un proyecto PAPIME de enseñanza de estos temas y creo que hace falta justamente estos elementos didácticos, explicativos. La que sigue, por favor. Entonces, la promoción de exportaciones, que aquí citando un texto de Jorge Alberto Whitker, su diccionario de comercio exterior, él es de jurídicas de aquí de nuestra UNAM, cita el artículo 90 de la Ley de Comercio Exterior. Querrámoslo o no, tengamos antipatía o menos con una institución, debe haber. Nuestra ley nos obliga y ahora el TEMEC también, ¿ok? Dice este artículo 90 de la Ley de Comercio Exterior que la promoción de exportaciones es un instrumento fundamental para ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a los mercados del exterior. Tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones. Entender que esto, en términos de cadena de valor, nuestra oferta exportable y que tengamos empresas para hacer comercio internacional es el último eslabón de una cadena que comienza con política industrial, ¿ok? Sin política industrial no va a haber oferta ni empresas que lo hagan. Ojo con eso. La que sigue, por favor. Esta es la historia breve de nuestras agencias de promoción. Esto comenzó con Bancomex desde 1937 hasta la fecha, aunque ahora solo tiene la labor financiera, es un Exim Bank, ya no tiene a su cargo las labores de promoción. Lo curioso es que en un modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones ya teníamos agencias de promoción. Ahí el problema es que si bien existían los instrumentos, no teníamos las empresas, o si las tenían, no tenían los incentivos para exportar, ¿verdad? Acuérdense que el famoso sesgo proexportador del modelo sustitutivo. Luego, el IMSS en los 70s con Luis Echeverría hasta el 85 significó un paso cualitativo bien importante. Nuestro querido y recordado profesor Antonio Basol fue funcionario del IMSS y otros funcionarios que son formadores de generaciones en la promoción. Luego, entre 2007 y 2019, ProMéxico, esa institución que tenía ese rol de promoción de exportaciones, atracción de IED y también la internacionalización de empresas, es decir, llevar IED mexicana al exterior. Le faltaba el último eslabón que algunas agencias en el mundo tienen, que es el de la promoción turística. Hay distintos modelos. Y a partir de 2019 a la fecha, ya en el marco de la 4T, en un binomio entre Cancillería y Economía, dependiendo de la Unidad de Inteligencia Económica Global como suministrador de insumos de inteligencia, están haciendo el rol. Hay un gran debate de cuáles son los resultados de esto. La NIER se ha pronunciado muchas veces en el sentido de la transparencia, qué se está haciendo, qué resultados se están dando, porque los cancilleres fueron formados en la vieja guardia de la diplomacia, no necesariamente en el mundo de negocios. Adelante, por favor. Bueno, la que sigue. ¿Son importantes las pymes en México y en el mundo? Sí, y vean que la mayoría son micros. La parte de pymes es todavía más pequeña, ¿ok? La que sigue, por favor. Y sin embargo, su contribución en las exportaciones es mínima y esta encuesta del INEGI es de aquellas que participan como proveedoras en redes de cadenas de valor, ¿ok? La parte de componentes y proveeduría. La que sigue, por favor. Ya lo dije, Andrés Manuel manifestó un interés genuino por atender el segmento de las pymes. La que sigue, por favor. Sus tres ejes, innovación, inclusión y diversificación. Ahí estaría el tema de hacer que participen con la inclusión. La que sigue, por favor. Los ejes de la promoción económica que descansan mucho en la racionalidad, en la ciencia de datos, tecnologías de la información. La pandemia obligó, porque en la medida que todos nos mandaron a casa, hubo que desarrollar todas estas tareas haciendo herramientas de promoción desde la web y demás. La que sigue, por favor. ¿Lo hemos hecho bien en materia de cumplimiento de compromisos? Sí. Formalmente, ahí está el sitio oficial de los tres gobiernos. Si le quitas un poco ahí la parte de arriba para que no se vea la liga. Ahí pueden encontrar, chicos, chicas, todo lo que hay en materia de pymes.
del TEMEC. En particular les recomiendo el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior. Ahí van a encontrar mucha información, más no así el SABI, que es otro reclamo de la comunidad empresarial. ¿Dónde quedó ese facilitador de la clasificación arancelaria? Lo busqué y no está activo ni ahí. La que sigue, por favor. También para que quienes quieran saber todos los temas de promoción de exportaciones, se han hecho ruedas de negocios para mujeres, para artesanos, para comunidades originarias. Los invito a, en esta liga también, encontrar el reporte TEMEC y ahí viene todas las actividades. En el documento que voy a entregar por escrito estará el detalle de estos trabajos que se han hecho. Sí se está haciendo la tarea, sí hay compromisos que se están cumpliendo, hemos sido puntuales en ello. Creo que no estamos en falta en esto. Y sin embargo, bueno, otra también, quien quiera consultar lo que se ha hecho, dale la que sigue, por favor. Los informes anuales de labores de la Secretaría de Economía. Ahí también van a encontrar todo lo que se ha hecho en materia de promoción. La que sigue, por favor. La que sigue. Esto es un poco redundante. La que sigue. Básicamente la generación de plataformas digitales con información de inteligencia. En la que sigue. Esta lámina nos da cuenta de los 5 plataformas que la Unidad de Inteligencia Económica Global ha desarrollado. Ninguna institución parte de cero. Ahí hay compañeros que desde ProMéxico todas se mantuvieron y muchas de las cosas se heredaron de ProMéxico, las hicimos antes allá, pero han seguido trabajando de manera muy, muy buena en estos portales. Entren a todo esto, chicos, ahí hay mucha información. Por información ya no van a parar, ya no es el problema. Y sin embargo, eso no resuelve el asunto. Vamos a la que sigue, por favor. En la mesa de políticas públicas se preguntaban, ¿y cuántas empresas exportadoras tenemos? Y como que no se dio un número. José Ignacio dijo 37,000, pues andaba cerca, 35,000 y pico, pero oscila, si se dan cuenta. Otro gran problema, además de las pocas, es la falta de recurrencia. Unas se exportan un año, al siguiente ya no. Ese también es un gran problema. La que sigue, por favor, y ya casi terminó, Fernando. Vean nada más cómo son unas pocas grandes. A ver, en México hay cerca de 5.2 millones de unidades productivas. Evidentemente no todas van a exportar porque otras están en comercio, en cosas de mercado interno. Pero que de esas 5.2 solamente 35,000 exporten no es ni el 1%. Estamos muy por debajo de estándares internacionales. Y vean lo que decíamos, hay una relación entre tamaño y actividad de comercio internacional. 515 empresas de más de 100 millones de dólares de exportaciones anuales estaban explicando el 75% de las exportaciones sin considerar petróleo en el 2012, si mal no recuerdo. Y el segmento que yo destaco ahí estarían las micros, pequeñas y medianas en términos de exportaciones, ¿ok? No de la clasificación de empleo y ventas y demás. Ese segmento es el importante, porque ahí están las nacionales. Las otras son transnacionales o grandes mexicanas. ¿Y cuáles son? A ver, dale a la que sigue, por favor. ¿Y dónde se encuentra esta información que no es transparente? La cinta de aduanas, pero la cinta de aduanas, que es el registro de todos los embarques y los despachos aduaneros, la utiliza el grupo encargado de estadísticas de comercio exterior, Hacienda, SAT, Secretaría de Economía, y esa información tristemente no es de acceso público. Debería haber convenios para que al menos para fines de investigación sí pudiéramos tener acceso a ella, evidentemente guardando la secrecía de quitar los nombres de las empresas. Ahí viene el detalle de quién exporta qué, a dónde, cuánto, a qué precios, todo. Inteligencia requiere esa información. Cuando estás en la administración pública tienes acceso a eso, en la investigación, que es justamente lo que se preguntaba en las mesas de políticas públicas, no se tiene acceso. Vean el tipo de empresas, todas esas son mexicanas, están dando la lucha, han sobrevivido a la apertura desde el 94, a estas es a las que hay que impulsar con la inclusión del famoso capítulo 25 del TEMEC. La que sigue, por favor. Mis conclusiones son, en un mundo, en términos de comercio, menos dinámico, volátil y fragmentado, se hace necesaria la guía de agencias de promoción y elementos de inteligencia comercial para responder qué exporto, a qué mercados y con qué clientes potenciales. Muchas gracias por su atención. Ok, bien. Entonces, estamos hablando menos del 10% de todos los pymes están en el sector para exportar en el país. Entonces, todavía hay un gran trabajo por hacer. Siguiente, por favor. Bien, esta reducción del 8.06% se debe más que nada por la asistencia financiera de cada país en el momento de COVID. ¿Qué es lo que hemos visto a nivel latinoamericano, en nuestro continente? Es que
Si tomamos el caso de Chile, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, México, hemos visto México es el país que menos, desde el punto de vista de asistencia financiera, ha aportado en la economía en general. Obviamente, era de esperar que eso iba a afectar en pleno a los pymes. Seguir, por favor. Bien, no voy a quedarme mucho en este aspecto porque el profesor Oscar nos ha informado muy bien, pero aquí lo interesante en este capítulo 25, y lo ha dicho también, es que da la prioridad a los pymes en cuanto a la visualización, a los datos que todos tenemos que tener. Y cuando nos metemos en la página de TEMEC, de la Secretaría de Economía, hay muchísima información que no tenemos. No sabemos realmente, a ciencia cierta, cuántas empresas se dedican a la exportación. Si son dueños de mujeres, dueños de otros grupos vulnerables en el país. Como hemos hablado al principio, en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe, las empresas dueños de las mujeres son dueños, generan 1.8 trillones de dólares en el país. Y sabíamos que ellos también, en esas empresas donde las mujeres son dueñas, generan 10 millones de empleos. Entonces, todos estos datos se saben. ¿Por qué es importante esos datos? Eso ayuda para la política pública. Entonces, igual, hay un comité de pymes donde tiene que identificar formas de ayuda a los pymes, identificar y recomendar formas de una mayor cooperación entre las partes para desarrollar y mejorar las asociaciones entre las pymes. Pero también, uno de los puntos muy interesantes, hay un diálogo de pymes. ¿Qué quiere decir? Dentro de estos tres países, hemos hablado que aquí se llama TEMEC, en Estados Unidos es USMCA y en Canadá es CUMAC, ¿no? Entonces, debería tener diálogo en cuestión a transferencia o información, cómo se pueden apoyar uno y otro. La que sigue, por favor. Aquí en cuestión a créditos y tasa de interés, estos dos gráficas nos dan un panorama claro de cómo están los pymes en el país. Si hemos viendo, por ejemplo, crédito a vivienda, crédito a consumo, crédito a pymes y crédito a empresas grandes, las empresas grandes son los que llevan la mayor parte de los recursos. Y dentro de estas cuatro categorías, pymes es el sector donde hay menos recursos para acceder. Y todavía en la siguiente gráfica vamos a ver algo muchísimo interesante. La que sigue, por favor. Bien. Solamente pongo aquí algunos datos de los apoyos del gobierno a cada país en cuestión a los pymes. En caso de Canadá, tienen CanExport, todos los canes Canadá Export, etc. CanExport, SMEs, es pymes. Cualquier empresa que se dedica a eso tienen hasta $50,000. Para innovación, $75,000. Todo lo que tiene que ver con comunidad que invierten tienen $500,000. Y para asociación que se dedica también a exportar, les dan $250,000. En el caso de Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar en Levy Economic Institute, más bien de Minsky, que es una escuela heterodoxa, todo eso macroeconómico. Entonces, en pleno COVID, todavía sigue esos apoyos, es lo más interesante. Uno que se llama 7A loans, préstamos, donde dan alrededor de $5 millones. Otro crédito que se llama 504 préstamos, tiene alrededor de $5.5 millones. Otro que es microcrédito, eso es un crédito que funciona en menos de 24 horas, ¿no? Solamente das tu nombre, se dan cuenta que tu RFC, en el caso de Social Security, funciona muy bien. Entonces, en menos de 24 horas, cualquier banco te dan $50,000. Y estos créditos lo avala el gobierno. Y si se trata de Export Working Capital, que quiere decir el dinero que necesitas para hacer funcionar tu empresa, estamos hablando a corto plazo, $5 millones.
Bien, en caso nuestro, obviamente no tenemos el tamaño económico que tiene Estados Unidos ni Canadá. También México ha dado el apoyo económico, ¿no? Microcrédito, 25,000 pesos, financiamiento para mujeres empresarias, 500,000, etcétera, etcétera. Entonces, todo muestra cómo los pymes en Estados Unidos, que es alrededor de 30 millones, y nosotros 5 millones, ¿no? Debido a todo estas financiamiento, por eso todavía siguen creciendo, porque se dan cuenta la importancia que tienen en generación de empleo y su participación en el PIB. Aquí sigue, por favor. Aquí es lo que iba a mostrar primero, la solicitud de créditos, ¿no? Las empresas, el color azul y amarillo. Y el azul es sí, amarillo es no, de los créditos que han otorgado. Y la mayoría de los azules estamos encontrando, si tenemos cuenta aquí en el cuadro, los grandes son los que más, grandes empresas son los que más crédito han tenido. Y si nos vemos aquí, vemos que tasa de interés alrededor de que estamos hablando, 6.2%. Y los que casi no tienen mucho apoyo financiero, que son las pymes, estamos hablando de alrededor de 11.8%. Entonces, además de que tienen menos acceso financiero, esos son los que tienen más tasa de interés que pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es como un adelanto de la conclusión. Los pymes nacen en la inestabilidad financiera, crecen en la fragilidad financiera y casi mueren en la inestabilidad financiera también. ¿A qué sigue, por favor? Bien, son las solicitudes de financiamiento. Podemos pasar al otro. Bien, ¿cuáles son las oportunidades? Ya lo ha dicho aquí antes, incluso desde el día de las conferencias. Ya estamos hablando de unos términos, todos los shoring, como le dicen, ¿no? Es onshoring, nearshoring, offshoring, etc. Ahí México desempeñó un papel importante, ¿no? Debido a la cercanía a Estados Unidos. Y también hay que decirlo, por las ventajas competitivas y las ventajas comparativas que ha desarrollado el país durante el tiempo, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Si estamos hablando de un tipo de cambio hoy en día, de alrededor de 17 pesos por dólar, eso muestra la gran cantidad de inversión extranjera directa que está recibiendo México, ¿no? Y eso tiene que ver mucho en lo que está pasando, la deslocalización, la relocalización de muchas empresas, especialmente en el norte del país. Son las oportunidades que tienen las pymes. Pero para que estas oportunidades puedan aprovechar al 100%, es necesario tener unas políticas públicas en apoyo a los pymes. Pero aquí especialmente en la parte de finanzas. Bien, retos. Minsky, vamos a hablar un poquito de teoría, ¿no? Ha hablado de la hipótesis de la fragilidad financiera, ¿no? Que es parte de la economía capitalista. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la economía exhibe sus crisis que nadie lo esperaba. Y ahí están las pequeñas empresas. Y por ende se necesitan políticas públicas importantes, rápidas, para llegar a su auxilio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Dicen esta teoría tiene dos, rapidísimo lo estamos hablando, para la inestabilidad financiera en la cual nacen los pymes. Es que la economía tiene regímenes de financiamiento en los que se establecen regímenes de financiación en los que es inestable. El segundo, la hipótesis, la inestabilidad financiera es que durante periodo de prosperidad prolongada, la economía transita de relaciones financieras que crean un sistema estable a relaciones financieras que crean un sistema inestable, ¿no? Entonces, el hecho de apoyar a los pymes tiene que ser una política a largo plazo. No puede ser que una política sexenal, tampoco una política de un periodo. Porque un gobierno se va, las pymes sí se quedan. ¿Sí? Continuamos. La que sigue, por favor. Bien, dentro de la fragilidad, de la hipótesis de la fragilidad financiera de Minsky, se detecta tres etapas muy importantes donde se desarrollan las pymes.
Uno que se llama unidades de financiera de cobertura, en inglés les llaman Age Unit, donde las unidades de financiación de cobertura son aquellos que pueden cumplir con todas las obligaciones de pagos contractuales mediante de sus flujos de efectivo. ¿Qué quiere decir? Las pymes al principio pueden hacer frente de sus pagos, no podemos decir sin problema, pero lo pueden hacer. Pero conformemente pasa el tiempo, ya enfrentan la segunda etapa. ¿Cuál es? Que es unidades de financiación especulativo, lo que llaman speculative finance, donde pueden cumplir compromisos de pago en la cuenta de ingreso de sus pasivos, aunque no pueden reembolsar el principio con los flujos de efectivos de los ingresos. Ahí entra todavía porque los pymes no pueden terminar de pagar todas sus deudas que tienen. Y al final siguen y ahí encontramos lo que se llama Ponzi Finance, unidades Ponzi. Para las unidades Ponzi, los flujos de efectivo de las operaciones no son suficientes para cumplir con el reembolso de capital o con el interés adeudados sobre las deudas pendientes por sus flujos de efectivo y de operaciones. ¿Okay? Entonces, ya encontramos dentro de la fragilidad financiera que está hablando Miski, las pymes lo están viviendo en carne propia. Por eso, es importante las políticas públicas, no una política pública a corto plazo o en el momento que ya existe algún periodo de un gobierno, sino debe de seguir. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto que nuestros pymes nacen en la fragilidad financiera, siguen en la incertidumbre financiera y también mueren en la incertidumbre financiera. Y eso, cuando estamos hablando dentro del TEMEC, hemos visto las grandes cantidades de dinero que Estados Unidos está dando a sus empresas. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder competir si no tenemos un apoyo, no de la mano invisible, sino la mano visible mismo para poder apoyar a los pymes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy puntual. Bueno, después de haber enfrentado esta adversidad donde los duendes cibernéticos y tecnológicos aparecen, vamos a ver si se encuentra la doctora Saraí Meléndez para continuar con su ponencia. ¿Nos escucha, doctora? Sí, claro. Buenas tardes a todos. ¿Podríamos ver si podemos presentar? Sí. Ya tiene los permisos. ¿Nos puede ayudar a compartir pantalla, por favor? ¿Sí se puede visualizar? Ah, ok. Sí, ya está. ¿Ya? Entonces, me da unos segundos para presentarla. Bueno, después, como decía, superar los duendes cibernéticos, continuamos con la ponencia Implicaciones del TECMEC en las pymes del sector de autopartes y las políticas públicas, de la doctora Saraí Meléndez. Ella es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de México. Además, cuenta con maestría y licenciatura en Economía por parte de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UAM y sus áreas de especialidad son encadenamiento productivos, efectos de inversión extranjera directa, políticas públicas y desarrollo de capacidades tecnológicas en el sector automotriz. Bienvenida, doctora. Le recuerdo, son 20 minutos. Por esa voy a tocar el micrófono cuando le falte 5, 2 minutos antes y 1 minuto adicional de los 20. Adelante, lo escuchamos, doctora. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Disculpen estos inconvenientes en la parte digital. Bueno, yo quisiera agradecer antes de iniciar a todos los organizadores de este tipo de foros. Son muy relevantes para poder conocer pues, las distintas opiniones que tenemos sobre un tema en especial, que en este caso sería el TEMEC y sus implicaciones, ¿no? En general en el crecimiento económico y las distintas actividades productivas en nuestra economía, y en especial al doctor Samuel Ortiz y sus colaboradores en este foro. Bueno, yo les voy a comentar acerca de las implicaciones del TEMEC en las pymes del sector de autopartes y la política pública. Bueno, los dos ponentes que me antecedieron muy bien señalaban que efectivamente es la primera vez que se incorpora pues este tratamiento de incorporar a las pymes dentro del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos
y México, ¿no? Sin embargo, quiero iniciar con un señalamiento acerca de que si bien en el capítulo 25 se incorpora esta parte, relevante que tiene pues las pymes como creadoras de empleo y aportadoras en el crecimiento económico, no se afina o no se discute como tal cuál es el mecanismo o los instrumentos para generar el ecosistema adecuado para su incorporación dentro de este tratado. Bueno, bien, voy a iniciar con la presentación de mi objetivo, que es analizar y examinar efectivamente las implicaciones del TEMEC en las pymes, específicamente en el sector de autopartes, identificando cuáles han sido las políticas públicas para incentivar la inserción de estas dentro de las cadenas globales de valor. Retomando rápidamente la importancia de las pymes que ya también se habían mencionado, el primer ponente, Oscar, el doctor Oscar, y que voy a retomar después el sector de autopartes, las políticas implementadas y los desafíos que enfrenta por este tipo de empresas, ¿no? Bien. Se mencionaba que efectivamente que las pymes se les atribuye como generadoras de empleo por acerca más o menos del 70% del empleo en la economía y que gran parte de todos los establecimientos productivos en el país pues son pymes, ¿no? También se considera que estas pymes aportan más del 52% del PIB, ¿sí? Lo que implica que contribuyen con más de las operaciones financieras en el país, más del 50%. Voy a aterrizar un poco más sobre la parte de mi sector de estudio, que es de autopartes. Si bien es cierto en el panorama general, las pymes tienen gran peso en la generación de empleo, ¿sí? No es así en el valor agregado, ¿no? Menos del alrededor del 45% de estos establecimientos que abarcan cerca del 95% en la economía, pues son generadoras de valor agregado. Y alrededor del 70% del PIB, del empleo generado. Sin embargo, ya en específico dentro de la industria automotriz, ¿sí? Las grandes aportadoras de empleo pues son las grandes empresas y es así y se acentúa más en la parte de autopartes, ¿no? Lo cual nos sigue el mismo tratamiento a nivel nacional. Bien, en ese sentido, como también lo voy a pasar de manera rápida, lo que había apuntado el doctor también Oscar, también lo tenía yo aquí, sobre estas empresas exportadoras, ¿no? Que son tienen mayor relevancia, a pesar de que las pymes se está reconociendo que contribuyen a la generación de empleo y al crecimiento, no tienen tanta relevancia en cuanto a exportaciones, digamos, en cuanto a la generación de exportaciones, ¿no? Y es algo que se está debatiendo, ¿no? A lo largo del foro de cómo incentivar también la generación de exportaciones por parte de las pymes, ¿no? Lo cual implica, y todos estamos en la misma línea, de la importancia de política pública. Bien, por otra parte, en este sector se considera, ¿no? Que si bien es relevante el sector de autopartes en la generación de exportaciones, tiene digamos, gran parte de las empresas que incursionan en este tipo de actividad, pues son empresas transnacionales. Del 2017 al 2021, en promedio, esta rama productiva captó alrededor de 3.015 millones de dólares anuales de IDE, ¿sí? En el 2021 la cifra fue de 3.552 millones de dólares incorporadas en este sector. Por lo tanto, para poder entender también qué tanto tiene
de oportunidad las pymes nacionales en insertarse en las cadenas globales de valor como la industria automotriz y en específico en esta parte de las autopartes. Hay que entender que la estructura productiva de ese mercado pues es oligopólica y a su vez oligopsonista, ¿no? Es decir, son las armadoras quienes estarían fijando los precios y la forma de cómo comprar o a quiénes comprar, ¿no? Más bien los insumos. En este tipo de industria, pues la pyme nacional de facto se podría decir que se enfrenta a más desafíos en el sentido de que las propias armadoras pues exigen a sus proveedoras cierto nivel de capacidad, ¿no? No solamente productivas, sino tecnológicas y innovativas, ¿no? De tal manera que son muy pocas las empresas nacionales que pueden insertarse a este tipo de cadenas productivas, entre las que resalto en el sector de autopartes, por ejemplo, Nemak, ¿no? Es una de las que tiene, digamos, gran relevancia en parte como de proveeduría de alto nivel, ¿no? Sin embargo, las pocas que han logrado incursionar en este tipo de actividad, ¿sí? Pues implica que ellas mismas desarrollen esas capacidades tecnológicas e innovativas, ¿no? La cuestión es que no todas las pymes pues tienen esa capacidad, ¿no? Y empezamos a hablar también de limitantes en términos de financiamiento, lo que habían mencionado los expositores anteriores, ¿no? Bien, en la siguiente planilla se presenta algunas empresas de autopartes, ¿no? Los productos que generan y que efectivamente este tipo de empresas pues han logrado incursionar en el sector de autopartes pues gracias a que han logrado certificaciones y esas certificaciones de calidad pues ha permitido también negociar con las armadoras, ¿no? Y que una de las características es que estas empresas pues son capaces de generar pues nuevas tecnologías o procesos de innovación, ¿no? Y que cuentan efectivamente con áreas específicas en innovación y desarrollo, ¿sí? Que no todas las pymes pues tienen en su área productiva. Bueno, en ese sentido, con este planteamiento de nuevo tratado o acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, pues se puede vislumbrar que en la parte del capítulo 25 hay ciertas ambigüedades debido a que realmente no señala los mecanismos por los cuales se puede incorporar a las pymes a las cadenas globales de valor. Tanto es así que estamos discutiendo también estos nearshoring que están surgiendo a partir, ¿no? O como efecto de esta forma de cómo el gobierno norteamericano intenta mantener su hegemonía tanto política como económica a nivel mundial y el combate, ¿no? Que tiene contra pues China, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las oportunidades que se tiene realmente para las pymes nacionales, ¿no? Si bien es cierto, México está captando estas nuevas inversiones, ¿sí? En donde gran parte de esas inversiones también son chinas, ¿no? Y que en este sector de autopartes o como tal en la industria automotriz también, pues ha captado pues inversión china, ¿no? Tenemos ahí un registro que Secretaría de Economía nos señala, ¿no? Solamente para resaltar algunas de las empresas que llegaron a México por nearshoring en 2022, y se señala que, por ejemplo, dentro de la industria automotriz, Lishon, que es una de las empresas chinas que se dedica a la generación de rines, ¿no? De aluminio de alta gama y que se instala en Monterrey por para hacer, digamos, de cierta manera, enfrentar las limitaciones o las barreras que les impone
¿no? El gobierno norteamericano con el acuerdo comercial referente al contenido regional que debiera tener un vehículo ligero, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Dentro del contenido regional, dentro de esta industria, se señala que el acero y tanto aluminio, el contenido debiera ser del 70%, ¿no? Y entonces una manera de evadir, ¿no? Esos compromisos también y de poder, enfrentarse a la barrera comercial que impone el gobierno norteamericano a la inversión china, pues es este tipo de inversión que hacen, que se acentúen o se relocalicen en la economía mexicana, pues inversiones chinas, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, ¿qué podemos decir sobre la dependencia también que se está siguiendo manteniendo en cuanto a la compra de insumos dentro de la industria automotriz? Es decir, si bien es cierto, el TEMEC abre pauta a que las pymes se les consideren dentro del acuerdo comercial, ¿sí? Está generando también que otro tipo de inversión extranjera aterrice al territorio para poder evadir esta guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Y que, bueno, no se está haciendo realmente cambios en términos de cómo se está articulando las actividades productivas, en específico en autopartes y en la industria automotriz. Por otro lado, ¿sí? Si bien se señala que el tipo de industria a la cual estamos haciendo alusión, que es la automotriz, y en específico la participación o el papel que tiene el sector de autopartes en ella, ¿sí? Se menciona que el poder oligopólico, ¿no? Y oligopsonista que tienen las armadoras en esta industria, pues sería una cuestión que también limita, ¿no?, a la articulación productiva de las empresas nacionales, ¿sí? Porque establecen las reglas del juego de cómo se incorporan o de qué manera pueden incorporarse pues las empresas pymes nacionales, ¿sí? Y para ello, ¿sí?, es necesario a priori, ¿no?, que estas pymes pues cuenten con economías de escala, ¿no? Economías de escala que sean capaces de producir en masa, lo cual implica también tener fortalezas en términos de financiamiento, ¿sí? Y que tengan también fortalezas en términos de capacidades, ¿no?, tecnológicas e innovativas. Bien, por otro lado, ¿sí?, en el capítulo 25, ¿sí?, nos señala que se necesita cierta infraestructura, recursos e incorporar a las pymes también en la parte de la economía digital, pero tampoco se menciona cuál es el mecanismo, cuál es el ecosistema adecuado en el cual ésta se les pueda ayudar para poderlas insertar. Lo cual implica, ¿no?, que para poder formalizar, digamos, de cierta manera, poder insertar a las pymes realmente dentro de este tipo de cadenas productivas, no solamente es delegar al Estado pues el diseño, ¿no?, como tal de las políticas públicas adecuadas para generar ese ecosistema, ¿no?, sino que se requiere también de la participación que tenemos las universidades, las instituciones educativas, la sociedad en general y las empresas públicas y privadas para poder generar ese entorno idóneo para insertarse en esas cadenas globales de valor y en específico dentro de el sector de autopartes y en la industria automotriz. 5 minutos, doctora. Gracias. ¿Cuáles son las políticas públicas y apoyos a las pymes, no? Las MIPYMES MX ofrece, dice, es un programa que ofrece pues ciertas capacitación para generar estas habilidades, ¿no?, a las pymes, el fondo pymes, pero se cuestionaba en la encuesta que realiza el INEGI a las MIPYMES, en la PROCE, ¿no?,
en donde se reconocía que muchas de las pymes no conocían realmente cuáles eran los apoyos que daba el gobierno, ¿no? Y de las que pues tenían esos apoyos o los que conseguían los apoyos, pues señalaban que el proceso burocrático era demasiado largo, ¿no? De tal manera que en esa encuesta, en la PROCE, ¿no? Señalaban que 3, ¿no? De cada 10 empresas pues solicitaban el crédito y las restantes pues consideraban que pues eran temerosas de cierta manera de solicitar ese tipo de créditos porque podían no caer en la posibilidad de no devolver ese crédito, ¿no? De tal manera que en esa también encuesta se señalaba que pues son muy pocas pymes que incursionan dentro del sector de autopartes, ¿sí? Que están insertadas dentro de las cadenas globales de valor. No más de 400 empresas se señalaba en esa encuesta, que es una muestra de alrededor de más de 22,000 empresas, ¿sí? Que se encuestaron y que son muy pocas la participación de estas dentro de esas cadenas globales de valor, ¿no? Dentro de la política pública que se ha generado con plataformas como Exporta MX y Comercia MX, pues son intentos de ayudar a esas pymes a insertarse a las cadenas globales de valor. Sin embargo, falta pues fomentar el desarrollo mismo de capacidades tecnológicas e innovativas, ¿no? Si bien se les puede ayudar a financiar cierta parte de sus productos, pues hay que también monitorear ese tipo de fondos que se les concede a las pymes, porque la gran parte a la mejor de esos fondos, pues no se canalizan adecuadamente o no reciben un tratamiento adecuado para poder expandir la vida o perdurar la vida de esas pymes dentro de la actividad productiva. Bien, ¿cuáles son las propuestas que se señalan aquí y que se han ido discutiendo? Pues promover pues, la difusión de alternativas de financiamiento, ¿no? No solamente buscar que el apoyo público, ¿no? Para poder generar economías de escala o incentivar la incursión de las pymes dentro del sector exportador, ¿no? Hay que buscar y ahondar cuáles serían otras alternativas y financiamiento que las ayuden a mantenerse, en primera instancia, a mantener la actividad productiva, ¿no? Y por otro lado, pues ampliar sus oportunidades en el horizonte, en un horizonte mucho más largo, ¿no? Otra de las propuestas que rescato aquí es lo que retoma INCO, ¿no? Sobre generar un programa gubernamental para calificar a las pymes y que pues la banca comercial pues conceda pues sí también apoyos a estas pymes debido a que pues no se cuenta, ¿verdad? O muchas de las veces no hay información por parte de la banca comercial y además hay también cierta aversión al riesgo de concederles crédito con la idea de que tienen, digamos, muy poca posibilidad de perpetuarse en la actividad productiva y que pues sirva de plataforma para poder calificarlas y poderles conceder también pues financiamiento desde la banca comercial, ¿no? Para terminar, como hemos visto a lo largo de estas diferentes exposiciones desde el comienzo, desde el lunes, ¿no? El TEMEC surge, ¿sí? Como una necesidad por parte del gobierno norteamericano de resolver ciertas problemáticas que ha tenido en cuanto al déficit comercial que ha experimentado en los últimos 20 años y como medida de frenar la hegemonía china, ¿no? En el marco mundial, ¿no? De tal manera que se cuestiona realmente si el capítulo 25 solamente es puesta, ¿no? Como una, o se incluye, ¿no? En el TECMEC, con la idea de incluir a esas pymes nada más de manera textual, ¿no? O escrita,
y no hay como tal una proyección o tratamiento de cómo generar ese ecosistema social, ese ecosistema necesario para poderlas incorporar dentro del acuerdo internacional y en específico dentro de las cadenas globales de valor, lo cual pues nos deja por una parte a la academia pues debatir, ¿no? y proponer cuáles serían algunas alternativas para poder insertarlas dentro de este acuerdo, ¿no? O tratar de sacar beneficios, ¿no? Beneficios de ese tratado del TEMEC. Con eso cerraría. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Disculpe por lo cortado del tiempo. Pues, muchas gracias. Como ven, tenemos un gran reto. Hay dificultades, se necesitan las alianzas público-privado y necesitamos recuperar también la importancia de nuestras pymes. Las tres ponencias van encaminado a ello y por ello agradecemos a los ponentes. Asimismo, vemos una ronda de preguntas si alguien quiere hacer algún cuestionamiento sobre ellos. Le damos la palabra a la compañera. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Aurora Marcial y quisiera dirigir una pregunta al doctor Deciluz. Doctor, yo encontré muy interesante uno de los argumentos que expuso de que en el sentido de que el apoyo de las pymes debe ser un plan de largo plazo. Efectivamente, creo que no nos podemos encerrar en lo inmediato y lo urgente que es que encuentren financiamiento, ¿no? Dentro de esta exposición, y también se ha escuchado repetidamente que en términos generales no hay financiamiento en los circuitos financieros para las pymes. Y creo que entendí que por ahí fue su parte de su argumento. Sin embargo, cerró diciendo que las pymes estaban en esquemas de financiamiento tipo Ponzi. ¿Cómo ocurrió esto? No sé si entendí mal. Si no tienen financiamiento en los circuitos financieros, ¿cómo llegan a estar en estos esquemas? Que sí es una característica de las grandes corporaciones que sí están en los circuitos financieros, que sí cumplen a cabalidad el argumento teórico de Minsky, ¿no? Pero en las pymes, ¿cómo pasó esto? O no sé si entendí mal. Muchas gracias. Les preguntamos las preguntas, el compañero y luego el compañero, por favor. Hola, mi duda es referente a el fenómeno de la informalidad. Bueno, si de por sí el salto de pyme a exportador es difícil, mi pregunta es si es posible saltar de la informalidad y reducirla y promover al mismo tiempo la exportación. Y bueno, también respecto a los bancos, en México tienen como esta idea de una estrategia de crédito principalmente al consumo. Y México es de los países que más ganancias da al sector bancario transnacional. Entonces, mi duda es cómo convencerlos de dar crédito a las pymes cuando parece que su estrategia de crédito al consumo es bastante cómoda. Compañero, por favor. Al compañero y luego con el compañero y cerramos, hay 5 preguntas. Sí, gracias. Primeramente, digamos, agradecer por estas excelentes presentaciones de calidad, de mucho trabajo de investigación y precisamente a partir de lo expuesto, hay una pregunta que quisiera exponer a partir también de lo que pregunta la primera persona. Y se refiere a que se expuso de que efectivamente las pymes en su primera etapa para poder establecer un crecimiento hay un endeudamiento que a través del tiempo ese endeudamiento es más difícil solventarlo, incluso a la última etapa es muy difícil pagarlo. Entonces, una parte de la pregunta sería si pudieran profundizar en las causas por qué se llega a esos estados o a esos niveles que le impiden a las pymes realmente atender sus obligaciones crediticias. Y la otra derivada de que efectivamente a partir de lo que he comentado, donde las pymes, digamos, no son a largo plazo solventes para pagar, la banca comercial se limita fundamentalmente al no tener garantía del retorno de su capital
a, digamos, otorgarlo a dichas empresas. La pregunta sería en ese sentido, y retomo lo que está pasando actualmente bajo lo que ha dicho el gobierno federal en el sentido del comentario y del interés de precisamente en su primer momento de comprar Banamex, cosa que finalmente dijeron que no es posible, pero después mencionaron que efectivamente se necesita una banca comercial que sea dueña el gobierno para que pueda atender, digamos así, el endeudamiento de las pymes, toda vez que la banca comercial privada sería imposible atender. Si quisiera, por favor, exponer algunos puntos de referencia, sería todo. Gracias. Al compañero y terminamos con el compañero. Hola, mi nombre es César y mi nombre es para el doctor Desi Luis. Usted mencionó justamente lo de los tres tipos de empresa, en los cuales, por ejemplo, la segunda y la tercera tengo entendido que son más dependientes del financiamiento. En este caso mencionó de que se deben de tener políticas a largo plazo que puedan permitir que estas empresas pues, puedan seguirse financiándose de una manera correcta. Esos planteamientos además los retoma Guadalupe Mantei, pero ella, por ejemplo, hace un énfasis en que también son vulnerables a los movimientos de las tasas de interés. En ese sentido, como igual menciona, Minsky tiene esta hipótesis de la fragilidad financiera en la cual plantea que el ámbito financiero son ciclos. Entonces, es innegable de que en algún momento de los ciclos, más que en los momentos de crisis, se van a tener que subir o, bueno, los movimientos en las tasas de interés van a tener que variar. En este caso, ¿cómo se podría proteger a las pymes, además de justamente de esta fragilidad financiera, de esos movimientos de las tasas de interés que van a golpear en más medida al segundo y el tercer tipo de empresa? Terminamos con el compañero y ahorita van 3 preguntas para el doctor y creo una general. Sí, antes que todo, felicidades por las presentaciones. Esta pregunta es abierta a la mesa y también a la maestra, la doctora que está en línea. Era lugar común hace unos 10 años decir que Italia era un modelo de una vinculación sana entre las grandes empresas, las medianas, las pequeñas. Y también era un lugar común decir que estos fondos, los famosos fondos de la Unión Europea, permitían que esto se pudiera presentar. Yo estoy absolutamente seguro que el TEMEC y el TELECAN tienen una configuración distinta a lo que es la Unión Europea. El TELECAN y TEMEC es un modelo rentista, es un modelo parásito, es un parasitismo impresionante. Pero a partir de eso, y teniendo un poquito de fe y de esperanza, se podría romper ese parasitismo, ese rentismo de un gran centro que domina la periferia para lograr tal vez un planteamiento sobre esos fondos tipo Unión Europea para un poquito, digamos, contrarrestar lo que ustedes han estado planteando. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Le damos la palabra al doctor con las 3 preguntas directas y le pediríamos también una conclusión general, y a los dos, al doctor Oscar y a la doctora Zuri, les pediríamos una conclusión general. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, empezamos con la pregunta Laura, ¿verdad? Auroras, perdón. Hemos hablado de 3 etapas. El otro es Ponzi Finance, unidad Ponzi. No tanto cómo se financia, al contrario. Dentro de la agonía que están viviendo los pymes es la etapa mortal. Es donde no puede pagar ni el interés ni el capital. Y ahí cayó el pyme, ¿no? Entonces, Minsky ha identificado dentro de la fragilidad, la hipótesis de la fragilidad financiera, 3 etapas. Uno es Edge Unit, donde al principio, que tiene que ver un poco con con tu pregunta, creo, al principio, a través, bueno, lo han comentado, la mayoría de los pymes empezaron con fondos propios de la familia o de algún préstamo, etcétera, ¿no? Donde pueden enfrentar, donde pueden pagar los compromisos adquiridos, bien mal, ¿no? La segunda, que es les llaman Minsky Edge Unit, que es la primera etapa, ¿no?
La segunda es especulación, no le llaman speculative unit, donde ya cada vez se complica más. Solamente pueden pagar los intereses y nada del capital, ¿no? Y continuamos, ¿no? Y el último es el Ponzi Finance, como le llaman, unidad Ponzi, haciendo referencia a Ponzi. Bien, en ese punto es cuando ya no pueden pagar ni el interés ni el capital. Es cuando ya cae el PYME. Entonces, en algún momento, en el segundo nivel especulativo, muchas veces rolan, como dicen, ¿no? Toman un crédito aquí para pagar el otro, toman una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta, etc. Pero que es mortal, tarde o temprano van a caer, porque las tasas de interés, va a llegar un momento es donde entran Ponzi Finance, más que nada en este punto. No sé si me hago entender, señora Aurora. ¿Sí? Muy bien. Paso al segundo, la segunda pregunta, que tiene que ver el principio, la parte de crediticia, la parte de créditos a los pymes y también cómo convencer a los bancos, si entiendo bien, a que continúen a dar crédito a los pymes. Bien. Dentro de la macroeconomía, algo que me gustó en la parte de la heterodoxa económica es una teoría que se llama Modern Money Theory, la teoría moderna del dinero. La teoría moderna del dinero dice que el país puede endeudarse a través de su propia moneda. Obviamente que posiblemente puede generar inflación, tal cual como hemos vivido o todavía seguimos viviendo, y el remedio, lo ha dicho tanto Keynes, existe una tasa de interés, no es en vano que hoy en día México tiene una tasa de interés alrededor del 11% de los CETES, y Estados Unidos una tasa de interés alrededor de 5% para poder reducir. Pero es mejor esta medida que dejar caer los pymes. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha hecho Canadá principalmente? Hay ciertos créditos, no lo da el gobierno. El gobierno apoya este crédito a través de la banca privada, ¿no? Diciendo que, ok, todos esos créditos sería un macro gobierno. Imagínate 30 millones de empresas y todos los créditos que hemos viendo ahí. Hay uno que se llama PPP, Paycheck Protection Program, donde dan $20,000 por empleado a cada empresa, pymes, ¿no? Y otro que se llama EIDR Loan, que es Economic Injury Disaster Loan, eso ya es para empresas directamente, eso sí es un préstamo donde la empresa tiene que regresarlo 30 años, una tasa de interés 3.5 en 30 años, ¿no? Pero ¿a través de qué? A través de su propia moneda. Pero lo que dice el gobierno, hay toda una estructura para la iniciativa privada que da el crédito a los particulares. Obviamente hay que tener toda una infraestructura para evitar corrupción, ¿no? ¿A quién das el crédito? ¿Cuáles son las empresas? Obviamente la automatización de los procesos que tienen les permite también hacer esto. Creo que eso sería muy bueno para nosotros también de revisar, incluso poder ir a la pregunta tuyo, de cómo disminuir un poco la informabilidad en el sector, ¿no? Entonces, la mayoría de estos créditos no lo da directamente el gobierno, le da la banca privada. Pero la banca privada, donde el gobierno es el que pone la pauta, este crédito va para tal tipo de empresa que genera tanto tipo de ingreso mensual, que tiene tanto tipo de empleado, etcétera, etcétera. Obviamente hay un margen de ganancia para la empresa privada. Hay una tasa de interés, no puedes moverte más allá. Entonces, dentro de esta tasa de interés, entonces encontramos todos los bancos que están peleando para tener más créditos. Entonces, a través de eso es lo que lo hace. Entonces, la teoría moderna del dinero ayuda también a decir, ok, porque cuando hay cierta cantidad del dinero en el país, hay una crisis, etcétera, ¿a dónde se va el dinero? Son dinero de tarde o temprano, pagan una especie de impuestos. Y el impuesto por lo menos 30 o 16% regresa con el gobierno. Sin olvidar, hay un control estricto de todas las empresas que han tenido estos créditos.
¿Qué quiere decir? Si no pagas, a lo mejor jamás podías y no puedes mentir, etcétera, etcétera. Como hemos dicho, debe haber una estructura muy bien diseñada para evitar tipo de corrupción, ¿no? No sé si... Bien. Muchas gracias. ¿Sí, puedo? Le iba a dar la palabra a la doctora Suri para ser caballeros y luego dice, doctora Suri, ¿nos puede ayudar con responder las dos preguntas generales y una conclusión? Sí, claro. Referente a lo que se señalaba sobre la idea de que se trataba, ¿no? De que Italia era como un referente en Europa en términos de que sí pudo lograrse ese vínculo entre las grandes y las pequeñas empresas. Yo creo que no podemos hacer comparativa como tal con México en el sentido de que las estructuras son distintas, es decir, en la parte de México, gran parte del sector productivo, pues está anclado a la empresa transnacional, ¿no? Lo cual, pues son este tipo de estructura de mercado donde las grandes empresas pues predominan, ¿sí? Y fijan precios y deciden qué tipo de proveeduría tener y qué participantes, por lo tanto, incursionan dentro de la cadena productiva, pues limitan, ¿no? Limitan ese vínculo entre la gran empresa y la pyme, ¿no? Por otra parte, en términos de qué tan autónoma es el diseño de la política pública en los países, pues también es relevante debido a que, por ejemplo, México, ¿no? Tiene distintos acuerdos comerciales, ¿sí? Y que pues gran parte, si uno evalúa, ¿no? Todos esos acuerdos comerciales, pues no hay gran beneficio extraordinario, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, esos acuerdos comerciales pues limitan como tal también el diseño y el manejo, ¿no? De la política pública. De hecho, en el TEMEC, ¿no? Se especifica cuál sería el tipo de política monetaria, ¿no? El tipo de cambio, qué manejo del tipo de cambio se debe de mantener en la economía, el tipo de inflación inclusive, ¿no? Debido a ello, pues la poca autonomía que ha tenido en ese sentido México en el diseño de la política pública, pues ha limitado también el beneficio que se derivan del propio acuerdo, ¿no? Por otra parte, si bien hemos visto a nivel mundial y un papel que ha jugado China, ¿no? En su incorporación como tal dentro de la economía mundial, pues vemos que el Estado chino, ¿sí? Es fuerte, ¿no? En el manejo y diseño de sus propias políticas públicas, ¿no? Y uno se cuestionaría, ¿por qué México no? ¿Por qué México, al tener años, ¿no? Historia ya en el sector automotriz, pues no somos capaces de generar un auto propio, como ya lo hizo China con sus 3 pioneras empresas, ¿no? Generadoras de autos chinos, ¿no? Y también se cuestiona uno el por qué también se tiene gran dependencia de insumos importados en esta industria y en ese sentido pues no se tiene una plataforma, una articulación productiva interna que pudiera pues abastecer al menos, ¿no? a dicha industria y no se tiene en gran parte también, y es un tema muy importante, que es la corrupción, ¿no? Pues mucho digamos, de los apoyos también públicos no son totalmente abiertos, ¿no? Y muy pocas de esas pymes pues conocen, ¿no? Conocen también esos apoyos, y las pocas que conocen esos apoyos pues aluden a que el proceso burocrático, ¿no? de poder captar ese tipo de financiamiento, pues es largo, ¿no? Y bueno, y eso nos genera a debatir de que no existe ninguna política única, ¿no? Para pues beneficiar a las pymes e insertarlas
a las cadenas globales de valor, sino que se trata de generar una serie de políticas multidimensionales, ¿no? Y además específicas para cada sector productivo, porque no podemos dar el mismo tratamiento a la industria automotriz y de autopartes que, por ejemplo, a la industria como tal alimentaria y de servicios, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Para poder, diseñar esas políticas públicas, pues implica no solamente la participación activa del Estado, ¿no? Sino también por la parte pues de los académicos, ¿no? Las universidades, ¿sí? Las instituciones educativas en general y las propias empresas que tengan pues el mismo fin, el mismo objetivo, ¿no? De mantenerse dentro del sector productivo y de poder pues generar beneficios no solamente individuales, sino un beneficio general, ¿no? Social. Doctor Oscar, adelante. Gracias. Pues es bien interesante cómo la mesa giró hacia el tema financiero, porque efectivamente antes que pensar en exportar, pues una empresa tiene que pensar, una pyme tiene que pensar en sobrevivir, ¿no? Y sin embargo, hay 10,000 que vimos ahí en las pirámides que ya sobrevivieron, que ya tienen años, incluso hasta 20, 25, 30 años en el mercado mexicano, y en esas hay que trabajar para el tema de exportación. Para todas las demás, evidentemente, el día a día es el tema financiero. Y ahí hay un menú de opciones. El tema es también ser creativo. El INADEM trabajaba con 42 fondos de inversión de capital de riesgo. Acá justamente hay que movernos a escenarios alternativos, porque el crédito tradicional justamente apalanca y hace que el flujo efectivo no dé para pagar ni principal ni tasas y se llegan esquemas Ponzi. Yo creo que hay que irse a esquemas alternativos. El tema de fintech, el tema crowdfunding, ahí hay un área de oportunidad. En tema de fondos de inversión alternativos, menciono dos: Venture Capital, que es capital de riesgo. Menciono otro, fondos de capital privado. También ahí hay fondos alternativos. Estamos hablando de esquemas no bancarios tradicionales, ¿ok? Porque ahí la banca tiene esquemas de garantía, reputación, solidez, bla, bla, bla. Me pides que tenga garantías equivalentes a 5 veces, 3 veces lo que te estoy pidiendo, pues si los tuviera no te lo pediría, ¿verdad? El tema de siempre. O sea, no podemos hacer efectivo el teorema de Modigliani y Miller, que nos dicen, en la medida que una empresa tienda a financiarse más con recursos ajenos que con recursos propios, y en la medida que esos pasivos sean deducibles, se alienta el financiamiento. No funciona para nuestra realidad, ¿ok? Entonces hay que irnos a lo alternativo: fintech, crowdfunding, fondos alternativos de capital, dije venture capital, capital privado. La nueva ley del mercado de valores pone una luz que hay que analizar. Se acaba de modificar la ley del mercado de valores, son cosas que pasan muy por debajo, donde algo se menciona para el financiamiento a pymes. En algún momento se intentó lo que otros países, sobre todo asiáticos, tienen, que son mercados intermedios, donde cotizan empresas pequeñas y medianas. Algo de eso hay que retomar. La vieja idea de cajones selectivos de crédito cuando la banca era propiedad del Estado es algo complicado. Realmente es complicado. Evidentemente en el tema financiero hay un montón de cosas de las cuales se puede hacer, y creo que justamente eso fue lo interesante del debate en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Antes de concluir, creo que estamos en el reto de generar un ecosistema de gobernanza entre tanto las pymes de manufactura como las pymes de servicio, porque tiene que ver con el tema de fondeo y el tema de cómo sobrevivir ante la competencia internacional. Cuando hablo del ecosistema de gobernanza, creo que tenemos que hacer alianzas público-privado con empresas, con gobiernos, organizaciones, pero también con la academia. Y para ello, nuestro anfitrión, el doctor Samuel, nos pidió la palabra y le damos, antes de concluir la mesa, le damos la palabra. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso te estaríamos concluyendo esta sesión y entregaríamos las constancias a los compañeros, particularmente a la compañera Suri se le hará llegar, pero al doctor Oscar y al doctor Brent les vamos a entregar. De manera general es Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, otorga el presente constancia al doctor Brent Desilus con la ponencia Retos y Oportunidades de las Pymes Mexicanas en el marco del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, Tensiones y Geopolíticas Mundiales. Muchas gracias, doctor.
al doctor Oscar. Lo mismo con la ponencia capítulo 25 del TECMEC, resultados de su implementación 3 años en su entrada en vigor. Muchas gracias, doctor Oscar. Y a la doctora Suri le haremos llegar vía los medios de la Facultad de Economía. Entonces, con esto terminamos la mesa y ahora le damos la palabra al doctor Samuel. Muchas gracias por aguantar y estar en la espera. Gracias. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias, Fernando. No podemos cerrar este evento sin agradecer, ¿no? O sea, la participación de los 67 especialistas, ¿no? Que por 3 días, ¿no?, articulamos una discusión colectiva en torno a 15 temas claves para comprender, ¿no?, el TEMEC. Junto a ello también destacar la participación de las 20 universidades, de la incorporación en una mesa especial dedicada, ¿verdad?, a políticas públicas, estrategias empresariales. Invitamos mucho a seguir, ¿no? Si no tuvieron oportunidad de revisar las 15 charlas, estarán disponibles, ¿verdad?, en las redes oficiales de la facultad y también en YouTube en próximos días, ¿no? En un esfuerzo también incluso de articular charlas con tomadores de decisiones en materia de políticas públicas, ¿verdad?, con empresas. También llamar la atención, ¿verdad?, en una nutrida participación, ¿no? O sea, ese era un reto muy importante porque la UNAM, ¿no?, está de vacaciones y teníamos, ¿verdad?, también cierto temor, ¿no? O sea, de que más bien la respuesta fuese de forma virtual y no sea con la buena noticia, ¿no? O sea, de que durante estos 3 días las salas, ¿verdad?, estuvieron prácticamente llenas y con nutrida participación de la comunidad. También señalar, ¿verdad?, la participación en Zoom, 200 participantes en ambas salas en promedio, es sin duda, ¿verdad?, nos habla del éxito, del alcance del evento y fundamental promover estos espacios con diálogos horizontales. El doctor Calderón hizo referencia a un tema que no me parece menor, ¿no? O sea, el Senado de la República promueve foros, ahora se va a promover el tercer, ¿no?, o sea, foro TEMEC, pero llama la atención, ¿verdad?, que esto se concentra en términos de escuchar a 2, 3 académicos de Estados Unidos y el resto, ¿verdad?, únicamente acompaña en términos de invitado, ¿no? O sea, por lo tanto, también esta es una invitación, ¿verdad?, a generar más espacios, diálogos entre los sectores de la economía. Quiero señalar que las conclusiones son diversas, ¿no? O sea, más allá de temas, entre comillas, positivos en materia de comercio y de inversión, la gran limitante, ¿no? O sea, el gran ausente, ¿verdad?, en estos procesos globales que involucran al TEMEC, se localiza en materia de indicadores de desarrollo, ¿no? O sea, indicadores de ocupación, de empleo. A mí me llama la atención lo que compartía los colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León, una entidad federativa, ¿verdad?, número 1 en captura de inversión directa este año, pero con efectos marginales, ¿no? O sea, positivos, sí, pero marginales, vinculados a la exportación y a la inversión directa producto del TEMEC, ¿no? O sea, ello nos habla, a pesar de este México que se mueva a 2 velocidades, también incluso en las entidades dinámicas podemos hablar todavía de impactos marginales, impactos territoriales diferenciados
la calidad del empleo también con un grupo de charlas, ¿no? Que dan cuenta de cómo las nuevas reglas impuestas por el TEMEC no han tenido impactos significativos en salarios, ¿no? Donde se puede sostener que si hay efecto, este es indirecto a través de cambios emprendidos por la 4T en materia laboral como en reglamentación, ¿verdad?, al outsourcing y la regulación salarial. La democracia laboral también se destacó en este orden. Se debe comprender no solamente en un contexto de exigencias del TEMEC, ¿no? También se debe comprender un contexto de la propia organización de la clase trabajadora, ¿no? Llama la atención también que la 4T no presenta mayores cambios en materia de inserción, de política comercial, de política macroeconómica, los pilares del neoliberalismo vigentes todavía, ¿verdad? Las condiciones macroeconómicas son poco favorables para aprovechar el TEMEC. Ya Suri señalaba hace un momento, ¿no? O sea, pareciera que el capítulo, ¿verdad?, dedicado a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y escuchando, ¿verdad?, del resto de las presentaciones, realmente la pyme en México, ¿verdad?, no tiene, presenta serios obstáculos y retos en materia de integración con el TEMEC, ¿no? O sea, condiciones macro desfavorables que se destacaron en este evento en materia de crédito productivo, de tipo de cambio, de inversión pública, de débil gasto en investigación y desarrollo. En el nivel intermedio, se carece de una política nacional de exportación, de desarrollo de proveedores, como se comentó en esta mesa, de incorporación de pymes. Oscar señalaba hace un momento, apenas 400 empresas participan de tareas de exportación. Urge generar políticas regionales que articulen los corredores del TEMEC y los grandes proyectos de la 4T. A propósito, ese sería otro gran tema para discutir, ¿no? O sea, el potencial que tienen los grandes proyectos, ¿verdad?, de la 4T en términos, ¿verdad?, de desarrollo económico en fin, cantidad de temas que serán, les comento, formarán parte de un libro, ¿no? Un libro que vamos a preparar y esperamos que esté listo, ¿verdad?, durante el primer semestre de 2024 y nuevamente reiterar la invitación a los ponentes a que se sumen a este esfuerzo, recordando que la fecha límite, ¿verdad?, para la entrega del capítulo, todavía, ¿verdad?, tenemos tiempo, 28 de julio de 2023, y esta es una fecha clave si queremos cumplir, ¿verdad?, con el objetivo de la publicación durante el semestre 2024, ¿no? Agradezco también muchísimo el apoyo, ¿verdad? Ya no pudieron acompañarnos todos, de el doctor Cuauhtémoc Modesto de la Universidad Autónoma de San Luis, del profesor Jaime Prudencio, que me parece que está conectado por Zoom, de la profesora, ¿verdad?, Paola Virginia, de la Universidad Iberoamericana. Fue una participación clave en términos de vincularnos con la Universidad Autónoma de Zacatecas y sacar adelante una mesa tan importante como la de hoy, la vinculada al tema de la propiedad intelectual, ¿no? Muchísimas gracias y si nos permiten, ¿verdad?, nos gustaría tomar, ¿no?, una foto grupal sobre este evento y considerando que pues es el grupo, ¿verdad?, de asistentes que nos acompañó durante esta jornada intensa de tres días, ¿no? Con eso me gustaría cerrar con una mesa, con una foto grupal y también con un aplauso para todos los participantes. Para los estudiantes, ¿no?, que nos acompañaron durante estas 3 sesiones, compañeras y compañeros del curso de Desarrollo Económico, ¿verdad? Muchísimas gracias por el compromiso, por la seriedad con la que asumieron este evento, ¿no? Muchísimas gracias y un aplauso para todos.